Gracias. Bien, continuamos con nuestra tercera ponencia. Esta lleva por título Modelo de tasa corta de Basichek, teoría y generación de curvas de rendimiento con CETES. Y esta ponencia está a cargo de tres personas. En primer lugar, me permito presentar al doctor Ambrosio Ortiz Ramírez, quien es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el grado de doctor en Ciencias Financieras por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. En su quehacer profesional ha laborado en la Subgerencia de Administración de Riesgos del Fideicomiso de Fomento Minero y también ha participado como especialista en elaboración y revisión de activos sobre derivados financieros, matemáticas financieras y riesgos para la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Por otra parte, creo que también contamos con la presencia de la doctora Ana Lorena Jiménez Preciado, que es maestra y doctora en ciencias económicas, ambas con especialidad en finanzas por el Instituto Politécnico Nacional, en donde también se desempeña como profesora investigadora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT nivel uno, y cabe mencionar que la doctora Lorena en 2018 obtuvo el segundo lugar en el Premio de Investigación Financiera Empresarial, otorgado por Ernest Young y Olimet, y en 2015 obtuvo el primer lugar por la mejor investigación financiera del mismo certamen. Sus líneas de investigación se relacionan con la econometría financiera, ciencia de datos y el trading algorítmico. Finalmente, el tercer ponente de esta presentación es el maestro Juan Martín Segovia Aldape, quien es maestro en finanzas y actualmente estudia su doctorado en el programa de educación de la Universidad de España y México. Es especialista en administración de riesgos financieros y sistemas de pensiones y en seguros y finanzas por la Universidad Panamericana. Tiene en su experiencia más de 25 años impartiendo clases en universidades de México, Centro y Sudamérica. Bienvenidos, muchas gracias por esta presentación y les cedo el uso de la voz y la pantalla. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, lo ¿Se escuchamos y ve vemos mi, su... se ve en pantalla? Sí, ya Sí. la visualizamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. A nombre de mis coautores, la doctora Ana Lorena y el maestro Juan Segovia, me permito presentar este trabajo que representa una, un producto de un proyecto que hicimos aquí en el Politécnico Nacional, el cual tiene el título Modelo de tasa corta BISEC. Vamos a hacer una breve repaso de la teoría y generación de curvas de rendimiento con CETES. Y para ese sentido, vemos que en el resumen vamos a presentar modelos de ISEC, algunos conceptos teóricos, y hay varios métodos para estimar ese tipo de modelos. Uno de ellos que vamos a presentar es que podemos modelar la ecuación diferencial estocástica del modelo de ISEC mediante una ecuación estocástica en diferencias, y podemos estimar el modelo a través de un proceso residuo de orden uno. Y en la parte de aplicaciones, pues tomamos 4 plazos de CETES tomados directamente de la página de Banco de México. Hacemos algún análisis estadístico, pruebas de normalidad, rechazamos el supuesto, obviamente, por eh, evidencia empírica. Generamos eh, eh, el modelo mediante una aplicación en Python. Le estimamos los parámetros y hacemos los cambios de variable para hacer la estimación y la generación de la estructura de plazos o curva, como se conoce en el mercado, y además generamos también los precios de los bonos, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos? Pues básicamente es que encontramos que las curvas que estamos generando son decrecientes, ligeramente invertidas. ¿Esto qué significa? Que habrá un aumento en la tasa a largo plazo y por lo tanto aumentará la demanda de largo plazo. En consecuencia, las bonos aumentan de precio y el rendimiento disminuye, ¿no? Obviamente que la pendiente de las curvas es negativa, ¿no? Entonces, comenzamos en esta parte. Estoy dividida mi presentación en introducción. Vemos algunos conceptos básicos para nuestros estudiantes que también están conectados. Vemos un poco de teoría BASISEC y análisis de resultados y finalmente las conclusiones, ¿no? Entonces, comenzamos. Dice, actualmente, como sabemos, el Banco de México hace la colocación de este tipo de instrumentos en los cuales en el mercado primario las tasas están determinadas mediante subasta, ¿no? En el cual los participantes ponen su monto
y la tasa a adquirir, ¿no? Una vez conocida esta tasa, pues es incierto cómo va a evolucionar el mercado y para ello su valor se determina por una serie de factores que son pues, externos e internos, ¿no? Por otro lado, es importante la acción de estos instrumentos del mercado secundario porque hay diferentes métodos de población para poder, entre comillas, aproximar cuál es la tasa que va a tener esos instrumentos. Hay métodos paramétricos o de mercado, ¿no? Para aproximar esta tasa. ¿Por qué es importante hacer estimaciones? Bueno, porque para efectos de expectativas de corto o de largo plazo, por ejemplo, un incremento de las tasas afecta a los hogares porque encarece los créditos, disminuye el consumo. Para las empresas, pues obviamente un aumento de estas tasas encarece los créditos y por lo tanto las deudas, ¿no? Y así como se disminuye los dividendos para las accionistas, ¿no? Eso hace que las inversiones de renta fija sean más atractivas en detrimento de las inversiones de renta variable, ¿no? Por eso, los conceptos básicos que vamos a presentar son dos. El primero es, ¿qué es la estructura intertemporal de tasa de interés o ETTI o curva de rendimiento, ¿no? O como dice la jerga financiera, famosa curva, ¿no? Es una relación funcional determinada por tasa de rendimiento de bonos cupones de diferentes plazos, ¿no? El segundo concepto es tasa corta, tasa instantánea o tasa spot. Es la tasa asociada al instrumento de plazo más corto disponible en el mercado y se refiere a la tasa de bonos cupón cero en este caso. Y los modelos basados en tales tasas se les conoce como modelos tasa spot, tasa corta o tasa instantánea, ¿no? Eh, conceptos, si un bono cupón cero se negocia o se a una tasa de rendimiento R, tal que este valor nominal es igual a 1, entonces su precio está dada por esta ecuación número 1, ¿no? Si es con composición continua, que es como vemos en la mayoría de los textos, tenemos esta expresión, ¿no? B de T minúscula, T mayúscula es igual al valor nominal traído a valor presente con esta tasa, ¿no? Al plazo. De donde aquí despejamos esta RDT, que es la tasa, por esa ecuación número 2, ¿no? Después, si este bono se negocia una tasa de rendimiento por vencimiento por unidad de tiempo, LDT, T mayúscula, tenemos el precio de este bono, está por esta ecuación número 3, donde está L sub T, T mayúscula, es una tasa de interés anualizada al plazo T menos T, ¿no? Asociado al precio del bono y T menos T corresponde a la proporción de año en la que se aplica esta tasa, ¿no? Si el bono se negocia una tasa de descuento, pues está la expresión para encontrar ese precio del bono está por esta ecuación, la última, ¿no? Hay una equivalencia entre tasa de descuento y tasa de rendimiento, ¿no? Que se ve en la mayoría de los cursos de mate financiero. ¿Cómo se clasifican los modelos de tasa corta? Bueno, es modelo de tasa corta porque son los famosos CETES, ¿no? Entonces, estos modelos se clasifican en endógenos afines, ¿no? En la cual es la variable que se utiliza para explicar esta ETTI es el precio de un bono cupón cero libre de su crédito, ¿no? Esta a su vez depende de vencimiento y de uno más factores, ¿no? Los modelos endógenos se clasifican en dos grupos, modelos de equilibrio general, no arbitraje, y modelos de equilibrio general, ¿no? De equilibrio parcial, perdón. Dentro de los modelos de equilibrio general hay dos enfoques. El primero es de ecuación de diferencia parcial y el segundo enfoque probabilista, ¿no? En el primer enfoque pues, se plantea una ecuación de diferencia parcial de segundo orden, en las cuales están asociados diferentes factores asociados al modelo que describe la ecuación de diferencial estocástica asociada al modelo. Se hacen algunos manejos algebraicos y llegas a una expresión que es la solución de esta ecuación de diferencia parcial que describe el precio, ¿no? El segundo enfoque es el probabilista, en las cuales se plantea una función que describe la densidad asociada a la ecuación diferencial estocástica del precio del bono. Se hacen diferentes manipulaciones y estos dos modelos, estos dos enfoques, perdón, son equivalentes, ¿no? En el cual llegamos a la expresión para la curva y para el precio del bono, ¿no? De acuerdo con Venegas, pues estos modelos de tasa corta, pues se enfocan más en la tasa de interés y su objetivo no es hacer pronósticos, ¿no? Como vimos en la ponencia anterior, sino que explicar en términos estadísticos algunas características, ¿no? Como son la tendencia, reversión a la media, sesgo, kurtosis, colas, de confianza, probabilidades de ocurrencia y precios promedio del comportamiento de la tasa de mercado. ¿Por qué? Porque pues, este comportamiento de las tasas es impredecible, ¿no? Ya que depende de la oferta y la demanda de estos títulos y además de otros aspectos económicos sociales, como estamos viendo ahorita que con la famosa eh, baja de tasas que vimos hace 15 días, en las cuales la política monetaria del Banco de México, por votos bajó de 11 a 10,75, ¿no? Con una baja de 25 puntos base, ¿no? Y todo el mundo esperaba que se mantuviera, ¿no? Pero pues bajó al 10,75, ¿no? Entonces, el modelo ICSEC
está expuesto esta expresión, donde tenemos esta tasa, obviamente el R sub T significa que esta tasa es estocástica, y tenemos la parte determinista, la parte estocástica, donde tenemos el alfa y el beta. Si alfa es igual a 1, tenemos el CISEC, y si alfa es igual a 1, y si beta es igual a un medio, y alfa igual, y beta es igual, si alfa es igual a 1 y beta igual a 1, tenemos el modelo de Cosin-Roros, ¿no? Donde estas A y B sigma son constantes positivas, y la A representa la velocidad a la cual la tasa R sub T converge a un valor de largo plazo, ¿no? Este concepto de reversión de la media es una expresión exógena que está basada en un proceso conocido como Ornstein-Uhlenbeck, en el cual lo toman de la física, y el cual el doctor Weizsäcker lo adaptó a esta parte del modelo de tasas, ¿no? Entonces, planteamos básicamente la ecuación diferencial estocástica de Weizsäcker, que es esta. A y B y sigma son constantes positivas, y como ya dijimos, es la velocidad de convergencia con que la tasa R sub T tiende a un largo plazo B, ¿no? Y sigma es la volatilidad. El término de tendencia, pues, es la parte A por B menos R sub T, y la parte estocástica es sigma dW de T, ¿no? Donde aquí dW es un browniano, ¿no? Podemos demostrar que para resolver esta ecuación, la 4, planteamos una solución que Y sub T igual a la A de T por R sub T. Desarrollamos serie de Taylor, hacemos diferentes manipulaciones algebraicas, de tal manera que encontramos cuál es la dinámica de esta R sub T mayúscula, dada por expresión, de la cual deducimos, y quizá para algunos es una desventaja de nueva CISEC, que tenemos la normalidad, ¿no? Donde esta R sub T es normal con esa expresión, media R sub T por el C más B por 1 menos A, T menos T, y varianza sigma cuadrada 2A por 1 menos C a la menos A por T menos T, ¿no? Bueno, hay una probabilidad positiva de que tengan tasas negativas, ¿no? Porque algunos de documentos dicen que no necesariamente puede ser una desventaja, ¿no? Porque como vimos en años pasados, bueno, las tasas estaban posiblemente mucho bajas, entonces tenemos una tasa real negativa, ¿no? Y en algunos casos se optaba por modelar estas dinámicas a través de un modelo como el tipo Basisec, ¿no? Desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales parciales, nos voy a plantear aquí estas ecuaciones donde si este precio del bono es igual a una unidad, entonces tenemos esta ecuación diferencial parcial. Proponemos una ecuación B sub T como la solución de esta ecuación. Hacemos las parciales, sustituimos, resolvemos las ecuaciones diferenciales asociadas a estas, y encontramos las expresiones que nos van a servir para encontrar tanto la curva de rendimiento a plazos y el precio del bono cupón cero, ¿no? Obviamente que A, B y sigma podemos estimarlos, ¿no? Y a eso me refiero en cuanto a que la estimación de parámetros pueden ser dos enfoques, ¿no? Paramétrico, en el cual podemos utilizar mínimos cuadrados ordinarios, o un proceso torsivo de uno, como podemos ver aquí, o podemos utilizar máxima verosimilitud, ¿no? Del punto de enfoque no paramétrico, podemos utilizar métodos numéricos para resolver la ecuación diferencial parcial, ¿no? Que planteamos anteriormente. De esta manera, podemos plantear el modelo de Basisec como una ecuación de escasez de diferencias, R sub T igual a por E por 1 menos A por RT menos 1, más sigma por epsilon sub T, donde esta epsilon sub T es una normal con una normal estándar, de donde podemos hacer los cambios de tal manera que beta 0 es igual a por B y beta 1 es igual a 1 menos A, de donde obtenemos un proceso torsivo de 1, ¿no? Estos hay muchísimas cosas que se pueden para estimar estos parámetros, u otro software, ¿no? Hay que notar aquí que de acuerdo a este cambio de variable, A gorrito es igual a unos beta 1 y beta gorrito es igual a beta 0 entre A, ¿no? Para la parte de la aplicación, información del portal Banco de México, extraemos los vectores con una periodicidad de 28, 182, 91 y 364, con 2 de enero de 2020 a 10 de febrero de 2023, ¿no? Con totales de 86 observaciones. Y observamos que a partir de octubre de 2022 ya hay emisiones de CETES a 2 años, ¿no? Sin embargo, excluimos esta serie de la estimación. Vemos aquí el comportamiento de la parte histórica de las tasas desde 2018, una parte de baja de tasas, y a partir de junio 2021 empezamos el alza de tasas, como aquí podemos ver. Vemos como la que corresponde a 182 es por arriba de las demás, ¿no? Inclusive hasta la de 28, ¿no?
¿Cuál fue la motivación para encontrar la temporalidad, ¿no? Para hacer el ajuste. Bueno, nos fijamos aquí, no se alcanza a ver mi gráfica en las fechas. Vemos a partir de 2018 la evolución en la tasa de interés objetivo, donde veníamos con una tendencia hacia estar bajando la tasa de interés objetivo y llega un momento que pasa bastante tiempo y es hasta junio de 2021 donde encontramos que sube la tasa de 4% a 4,25%, ¿no? Y es ahí donde vemos ahorita la tendencia hacia el alza, ¿no? Básicamente, como decimos hace rato, la semana pasada Banco de México decidió bajar la tasa de 11 a 10,75, ¿no? Entonces, aquí tomamos un año hacia atrás de esta fecha porque el mercado ya estaba dando por descontado que Banco de México, por la presión inflacionaria, iba a subir estas tasas, ¿no? Teníamos niveles de 3,5 hasta 4. Entonces decimos, bueno, pues un año hacia atrás, ¿no? De estos cuatro, ¿no? Hicimos la estimación a través de Python, si se puede ver mi pantalla del notebook. ¿Sí se ve? Gracias. Y si la vemos. Entonces, sí, gracias. Eh, el- este, metemos aquí un poco de teoría. Notebook está a disposición de los que quieran. A través de mi correo o con los horarios de la sesión. Entonces, aquí estimamos los parámetros, hacemos pandas, numpy, etcétera. Plantamos con estas models, hacemos la prueba de Wikifluid, primero jalamos los datos, convertimos a fechas, esta es nuestra data frame. De estas models sacamos la a Wikifluid y como dijimos, no estamos haciendo pronósticos, hacemos el programa de autocorrección parcial, obviamente que aquí vemos los rezagos, no vamos a tomar en cuenta uno, entonces vemos aquí que con uno es suficiente, aunque no es estacionaria, como vemos aquí en la parte del AEDF test, no es estacionaria. Vendemos una nueva variable que es X11, sobre esa hacemos la estimación, vemos que eso no son normales, este es para el primer plazo, si fueran normales, pues todos estarían sobre la línea recta. En las colas hay ciertos valores que hacen que no se cumpla la normalidad. Hacemos una prueba que vera, pues tampoco una prueba paramétrica, una prueba no paramétrica, como grosores mismos, pues tampoco vemos que no es normal. El p-value pues, es casi cero. Después, con un paquete de autoreg, estimamos los parámetros, ya tenemos nuestros parámetros asociados al beta 0 y el beta 1, hacemos las transformaciones con estas, de aquí jalamos la sigma y de aquí también jalamos los valores asociados a la beta 0 y beta 1, hacemos las transformaciones y ya tenemos aquí los valores de A y B, ¿no? Que es A tiene estos valores y B, ¿no? Para hacer la demás, para hacer la curva, dividimos el tiempo en 253 partes iguales, bueno, 252, porque sabemos que Python empieza con el índice 0. Encontramos a quién es D, como ya observamos en la presentación, encontramos quién es A. Para hacer la parte de la R, tenemos esto, que son los originales, ¿no? Después graficamos, si notan por acá, esta R es exactamente la que tenemos allá, ¿no? En la parte de estar haciendo las estimaciones. Ya que tenemos ya los datos, entonces vamos a graficar la curva, ¿no? Como decía, para todos fue que es una curva ligeramente invertida, decreciente, significa que la pendiente de la curva es negativa, entonces el rendimiento de los bonos de corto plazo es mayor que los de largo plazo. Encontramos la tasa de largo plazo, que es esta, que nos va a servir después para ver pues, hacia dónde converge ese valor B de largo plazo. Y finalmente calculamos el precio del bono, ¿no? Con la expresión que ya encontramos y encontramos la estructura, el precio del bono, ¿no? Vemos que es una función decreciente del tiempo porque asumimos que el valor nominal del bono era 1 y es una función creciente porque es un bono cupón 0 y el estudio lo podemos extender a otros, ¿no? Entonces son los parámetros. Aquí vemos las curvas que les presenté, les presenté la 1, aquí está 91, 182 y 360, ¿no? Y finalmente las conclusiones, bueno, este trabajo en el estado del modelo ACISEC, tengo una cosa inferior estocástica, que su origen es el proceso de Austen-Uhlenbeck. ¿Cuáles son las ventajas de tener ese tipo de modelos para explicar con las tasas? Con las tasas son altas, la economía tiende a acelerarse, los propietarios quieren menos fondos y además las tasas pues, son un valor de equilibrio, ¿no? Las tasas disminuyen.
Por el contrario, cuando las tasas son bajas, tiende a haber una gran demanda de fondos por parte de los prestatarios y las tasas tienden a aumentar. Finalmente, estimo la aplicación con cuatro bonos, con un periodo de 2 de enero de 2020 al 10 de febrero de 2023, 6 observaciones. Rechazamos por normalidad en las series, observamos que no era estacionaria, sin embargo, asumimos para describir la dinámica con un autoregresivo de 1. Los escenarios no son estacionarias, generamos las curvas de rendimiento de los 4 plazos, ¿no? Escogimos esta fecha porque, como decíamos ahí, en esta fecha tenemos la tendencia hacia la baja y subió de 4 a 4.25, ¿no? Y hasta la fecha vemos, bueno, hasta hace 2 semanas vimos una bajada de tasas, ¿no? Desde entonces vimos incrementos bastantes de hasta 775 puntos bases que, como dice la teoría, eso lo hacen para una medida para contener el ambiente de inflación acelerada que observamos en los últimos años, ¿no? Y que hasta la fecha sigue pasando, ¿no? Para los 4 plazos interpretamos una curva decreciente, en las cuales pues, se dice que aumentará la demanda a largo plazo, en consecuencia los bonos aumentan de precio y el rendimiento disminuye. Algunas otras extensiones podemos agregar a esta ecuación estocástica que modela el, el modelo ICEC, alguna distribución de saltos de Poisson o valores extremos, ¿no? O también considerar, como vimos en la opción anterior, que la volteada no es constante y podemos modelar con algún modelo de volteada dinámica, ¿no? O también podemos usar el modelo SID y algunos modelos multifactoriales o modelos de no equilibrio, que pueden ser los splines, o de Nelson-Siegel, ¿no? Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Está algunas referencias, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Ambrosio Ortiz. Una aplicación muy interesante de un modelo, una modelización del valor de los activos.